de la jornada. Primero de todo, unas pequeñas normas para el webinar. La jornada estará grabada, ¿vale? Después, a todos los asistentes que habéis dado correo electrónico, os podemos pasar la grabación o también estará colgada en unos días en YouTube. En aras de la fluidez de todo el webinar, no pondremos ni cámaras de los asistentes ni sonido tampoco. O sea, si podéis apagar las cámaras, el sonido también está apagado ya por defecto a partir de ahora. La jornada durará un par de horas. Haremos unas 4 ponencias. Al final de todo habrá unos 15-20 minutos para hacer preguntas. Si queréis, a medida que se os vayan ocurriendo las preguntas que tenéis de toda la índole posible de todos los temas que hablemos, los vais escribiendo en el chat y al final, los últimos, a partir de las 7:40, 7:45, leeremos las que podamos, las que nos parezcan más interesantes o que tengan un matiz más general y las respondremos. Aquí depende del ponente que le toque, pues responderá a su pregunta. Vale, pues después de esto ya podemos empezar. Empezaremos un poco para ver el contenido del proyecto. O sea, hoy haremos 4 ponencias y después las preguntas, de unos 15-20 minutos cada una. Aunque toda la gente, o la mayoría de la gente que está oyendo el webinar viene exclusivamente por el tema de obradores y valorización gastronómica y todo esto, creemos que es muy importante también hablar de todo proyecto en general, porque el proyecto nosotros no lo concebimos solo puramente como un método de ensayo y error para probar diferentes productos alimentarios que vienen de productos forestales, sino que es algo mucho más extenso, ¿vale? La parte de gestión forestal para nosotros es muy importante, así como también la parte ambiental y económica desde el punto de vista forestal. Pues haremos la presentación del proyecto que lo haré yo, un poco de pinceladas de la gestión forestal que hemos hecho. Hablaremos también un poco de métodos de recolección. Después ya pasaremos al objeto más importante del webinar de hoy, que son los usos mnemotécnicos de todos los productos forestales que hemos escogido, sus características, el procesado que hemos hecho, los productos finales seleccionados que ya están en comercialización piloto, y después haremos el turno de preguntas y transferencia de conocimiento y después la clausura a las 8. El proyecto. ¿De qué va el proyecto de plantas olvidadas? Primero todos nos presentamos las entidades que lo formamos. Somos 5 entidades. El proyecto está dentro es una convocatoria de la Fundación Biodiversidad entre las ayudas de Next Generation europeas. Un proyecto que empezó en 2024, perdón, y acabará el 31 de diciembre de este año. Faltan 3 meses para acabar el proyecto. Estamos en la fase final. Y el proyecto lo lidera Xarculan, que es el impulsor y el que tuvo la idea de hacer el proyecto, y con 4 entidades más: la Fundació EMIS, la cooperativa Sambucus, la Universidad de Barcelona y la XN, que es la red catalana que aglutina la mayoría o casi todas las organizaciones ambientales de Cataluña. Somos entidades todas que basculan tienen un objeto agrario, ambiental, forestal y también social. Vale, dicho esto, empezamos con el proyecto. La explicación del proyecto, la razón de ser del proyecto. Básicamente nosotros queremos, intentamos o probamos desarrollar los aprovechamientos alimentarios forestales desde una perspectiva de fomento de la economía rural, mejora de los hábitats e incremento de la resiliencia de todos estos hábitats. Entonces, o sea, ahora mismo nos encontramos en una especie de tormenta perfecta. Es decir, los hábitats donde están estos productos forestales están desaprovechados. Encima tienen un estrés
climatológico muy importante debido a la sequía y al cambio climático, y los productos forestales que albergan estos bosques o estos montes están desaprovechados, porque hace tiempo que se dejaron ya de aprovechar. Entonces, este proyecto quiere volver a poner sobre la mesa estos productos alimentarios que en su día eran muy importantes y ahora ya se están perdiendo, y aprovechando, y esto es una condición sine qua non del proyecto, de generar economía forestal de los bosques de donde se sacan estos productos. El contexto socioambiental del proyecto. Nos encontramos con 4 o 5 casuísticas que se han juntado todas en este mismo momento y exigen que hagamos alguna cosa. ¿Vale? Primero, hay una vulnerabilidad creciente de los ecosistemas forestales. Muchos bosques están fuera de rango climático ahora mismo, debido al cambio climático. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas especies forestales que en este momento, si volvieran a nacer en este bosque, no nacerían en otro sitio, porque las condiciones ya no son las mismas de cuando estos árboles nacieron. Entonces, estos árboles son mucho más expuestos a cualquier perturbación. Un incendio les machaca porque los árboles están secos, porque ya están muy debilitados. A la sequía también les afecta mucho más. O sea, esto es un problema que nos encontramos ahora en muchos bosques. También estos bosques están muy poco gestionados. Antes, hace 80 años, estos bosques, la gente aprovechaba los usos clásicos del bosque, el carbón, la madera, los pastos, pero todo esto ha ido muy en bajada. Y ahora mismo muchos bosques de estos no se aprovechan. ¿Qué pasa? Que después, como no están gestionados, pues, pues existen muchos problemas de captación de agua, de competencia, y esto es una cosa que se retroalimenta y provoca muchos problemas. También otro punto importante es que, especialmente en el último siglo, desde hace 100 años, ha cambiado mucho la perspectiva humana de cómo nos relacionamos con el bosque y, por extensión, con todo el medio rural. Es decir, en los años 50 hubo una inmigración bestial desde el medio rural al medio urbano. Mucha gente se fue buscando una vida en principio mejor, y el bosque se quedó sin mucha gente que antes lo pisaba y ahora no lo pisaba nunca. Y aparte, concretamente en España, encima hay una casuística más importante, que fue la guerra civil. Después de la guerra civil y de la posguerra, muchos aprovechamientos forestales que habían sido de subsistencia, la gente era lo único que tenía para comer. Entonces, a la que las cosas mejoraron un poquito, y esto es algo ya psicológico, mucha gente ya percibía el aprovechamiento de los productos forestales por pura supervivencia. En los años 40 tenían que hacerlo, ahora lo perciben como una cosa a olvidar, una cosa mala que no la quieren, que no la quieren volver a recordar. Entonces, aunque sea sin quererlo, estos productos se han visto como inferiores. Esto es una cosa que pasa. Y esto pasa en España, pero a nivel global, en todo el mundo, por casos diferentes seguramente, pasa un poco lo mismo. Es decir, a partir de la Revolución Verde, que pasó en el año 60-62, que fue cuando entró toda la mecanización en el medio rural y los fertilizantes de nitrógeno, se cambió el paradigma completamente del medio rural. Es decir, se dejó de hacer un trabajo de minifundios y trabajo forestal para hacer latifundios, cosas muy grandes, todo mecanizado, todo químico, y se perdieron muchas cosas, se cambió muchas cosas. Se ganó a corto plazo en seguridad alimentaria, porque las producciones subieron mucho, pero se perdió muchas otras cosas. Y esto a nivel global, y estos son datos oficiales de la FAO, de 6.000 especies vegetales utilizadas históricamente para la alimentación humana,
hoy en día solo hay 30 que representan más del 90% de la dieta humana. Pero, y un dato que nos sale aquí, aún es peor. Es decir, solo 4 especies de alimentos proveen a todo el mundo el 50% del volumen de alimentación, que son el maíz, el arroz, la patata y el trigo. Todos estos es el 50% de la alimentación mundial, del volumen. O sea, imaginad las cosas que se han perdido en estos 100 años. Entonces nosotros hemos ideado este proyecto para intentar, entre comillas, revertir un poco esta situación y volver un poco a los orígenes. Por eso el nombre de plantas olvidadas. Pues, intentamos recuperar plantas que en su día habían sido muy importantes y volverlas a dar uso. Entonces, el objetivo último del proyecto es este: incentivar y facilitar el aprovechamiento, la valorización y la comercialización de los recursos alimentarios forestales por parte bueno, hay propietarios forestales, emprendedores rurales y otros agentes claves, pero por parte de cualquiera que quiera hacerlo. Es decir, tenemos una foto actual que es unos aprovechamientos forestales, unos montes sin aprovechar, con productos alimentarios que están dentro del bosque que están menospreciados, sin causa aparente, sin causa real. Entonces queremos volver a aprovechar estos productos forestales al mismo tiempo que gestionamos correctamente estos montes y bosques y les dotamos, en la medida de lo posible, de herramientas para afrontar lo que nos espera respecto al tema climático y los otros cambios globales que hay. Vale, ¿qué entendemos por plantas olvidadas? ¿Qué buscamos? ¿No? Buscamos productos que puedan contribuir a la sostenibilidad de los sistemas agrarios, que presenten potencial para aumentar la soberanía alimentaria y que nutricionalmente sean importantes. Y aparte, que estén en abundancia en los bosques mediterráneos, que es donde hemos hecho el proyecto, y que se puedan replicar. Entonces, hemos encontrado, después de, bueno, en 2023 ya hicimos el estudio previo para ver qué productos alimentarios podíamos trabajar, y hemos escogido 5 productos. El primero es la piña verde del pino, que puede ser Pinus halepensis, el pino blanco, Pinus silvestris o Pinus nigra. Aquí se aprovecha la piña verde. Después mi compañera Judith os explicará los usos etnobotánicos que se hacían antes con este tipo de productos y por qué hemos considerado convenientes devolverlos a utilizar. El otro es el madroño, Arbutus unedo. Es un fruto de sobrada validez desde el punto de vista alimentario y medicinal, pero por causas que normalmente parecen triviales, pero al final son importantes, como que maduran a destiempo diferente, que tienen un poco de dureza, un poco de granos cuando los masticas. El gusto es buenísimo, pero siempre tienen alguna cosa que desincentiva su consumo. Entonces, el Arbutus unedo, el madroño no le pasa esto. Es muy bueno, pero hay cosas que parecen triviales, pero que hace que se dejen de utilizar. El otro es el endrino, este es más conocido, que es a nivel más europeo, sí que es mucho más común. La bellota de encina, de encina dulce o amarga, de los dos. La encina amarga se tiene que sacar los taninos para aprovecharla, pero también hemos hecho pruebas de harina de bellota y de productos con bellota. Y el escaramujo. El escaramujo también, dentro del imaginerio popular, siempre ha estado muy presente. Antes se utilizaba mucho como antidiarreico, por eso el nombre de tapaculos.
y también es un producto que tiene muchos usos también culinarios y gastronómicos. Y el proyecto, las fases del proyecto muy por encima son estos. Hemos gestionado los bosques, 14 fincas, hemos ideado algunos productos gastronómicos, los hemos testeado y hemos descartado muchos, nos hemos quedado con unos pocos, hemos iniciado una comercialización piloto y ahora estamos con esta comercialización y transmitiendo el conocimiento que obviamente hemos obtenido en este proyecto. Y finalmente, que es lo que falta por hacer, la evaluación ambiental del proyecto y el estudio de replicabilidad. De la gestión forestal, muy rápido, porque tampoco es el objeto de este proyecto, pero hay de este webinar, pero creo que es importante que lo tengáis un poco sabido. Hemos cogido 14 parcelas en 12 fincas forestales de 20 hectáreas. Hemos hecho 10 hectáreas de gestión que hemos gestionado efectivamente toda la parcela y 10 hectáreas que la hemos dejado sin gestionar para hacer de testimonio. Y hemos ido a buscar siempre 3 puntos. La resiliencia, el estado de conservación y la productividad. Es decir, queremos que el bosque produzca madroño o lo que sea, que sea más resiliente a todas las perturbaciones que le vienen y aumentar la conservación desde el punto de vista de la biodiversidad. Hemos hecho 5 aprovechamientos diferentes, depende de los 5, porque los 5 especies tienen comportamientos diferentes en el bosque. Y muy por encima, que hemos priorizado al hacer la gestión forestal. Hemos priorizado la presencia de especies autóctonas subrepresentadas, es decir, que estén un poco en riesgo de desaparición. Hemos favorecido la estructura vertical de la vegetación para aumentar la biodiversidad. Hemos incrementado la madera muerta en el bosque. Hemos dejado los grandes árboles sin tocar. Los dendromycorrhizas también los hemos respetado, que son las cavidades que están dentro de la corteza de los árboles, que hay mucha biodiversidad. Hemos incrementado la presencia de espacios abiertos, que desde el punto de vista de biodiversidad es muy importante. Y hemos dejado las especies arbustivas para el tema de la polinización. Esto era desde el punto de vista de la biodiversidad. Desde el punto de vista de los incendios, hemos hecho una selección del estatus arbustivo, hemos dejado un 30% de la fracción de cubierta en arbustivo, hemos dosificado la competencia entre pies para que crezcan mejor y para que haya menos combustible, y hemos dejado más materia orgánica en el suelo para que en los años futuros aumente más la materia orgánica y los árboles sean mucho más resilientes. Y aquí hay un reportaje del antes y el después de algunos tipos de aprovechamiento. Aquí es del madroño, aquí veis a la izquierda mucho pino y el madroño, digamos, aprisionado. A la derecha está más liberado, que tiene mucho más sol y puede crecer mucho más. Aquí lo mismo con la encina. Hemos dejado los pies más importantes de encina para que crezcan mejor, que hagan mucha copa y hagan más bellota. Y aquí también con el pino. Con el pino aquí la gestión es diferente, hemos tirado los pinos, hacemos también una claridad de los pinos para que los otros crezcan mejor, y de los pinos que están en el suelo le cogemos la piña verde. Y ya está, por mi parte ya está. Ahora os dejo con mi compañera Sabina, que os explica un poco los métodos de recolección que hemos empleado para recolectar, y seguimos. Perfecto. Ahora sigo yo con los métodos de recolección que ya empiezan a ser más de interés, más relacionado con el aprovechamiento alimenticio. El primer... Espera que no me deja moverla. No me deja cambiar de... Perdón. No está funcionando. Sabía. Me puede... Vale. Vale. Vale, se ve bien, perdón, primer cambio de
de presentación. Entonces, empezaremos con el endrino, el Prunus espinosa. Antes de todo, la época de recolección es entre el otoño y el invierno. Hemos recogido diferentes datos con diferentes métodos de recolección para ver cuál era el mejor. Entonces, el primero, como podéis ver aquí, un rastrillo de metal con una cazoleta integrada. Resulta un método muy cómodo y muy eficaz porque vamos peinando las ramas y es una herramienta muy resistente. Al mismo tiempo, pero resulta un poco pesada para manejar y algunos frutos pues se escapan o saltan fuera. También hemos probado un segundo método más dirigido, más individualizado, fruto per fruto. Claramente es un método complementario, hace que tienes que introducir más los brazos y siendo una planta espinosa, pues tienes más riesgo de rasguños. El tercer método era probar una poda. em, directamente de las branquias de los ramos más productivos y luego hacer una separación a posteriori sobre las mallas de recolección. Aquí podéis ver las diferentes fotos. Paso a la segunda especie, la piña verde de pino. En este caso, como podéis imaginar, la piña se concibe como un subproducto de la gestión forestal. O sea, una vez que hacemos la gestión forestal y los árboles son talados y al suelo, ahí es cuando recogemos las piña verde. Hay algún porcentaje menor de piña verde que se han recogido directamente desde el suelo, desde las ramas más bajas, pero lo más habitual es recogerla cuando el árbol esté ya al suelo. En este caso, la recolección es un poco anterior, entre los meses de mayo y de junio. Aconsejamos también no pasarse de este periodo para que no lignifiquen. La tercera especie, el madroño, tiene una particularidad que coincide la época de fructificación con la época de floración del año siguiente. Entonces, como podéis ver en esta foto de la derecha, pueden coexistir los frutos y las flores, cosa que hace la recolección un poquito más delicada que la resta de frutos. También, como bien ha especificado el compañero antes, son frutos muy frágiles y tienen diferentes grados de maduración, así que la recolección en este caso es particularmente delicada y hay que coordinarla bien. En este caso hemos probado diferentes técnicas complementarias de recoger a mano simplemente, obviamente es poco agresivo para la planta y permite seleccionar el grado de madurez, pero falta pues un soporte donde ir apoyando los cubos de recolección y no resulta especialmente cómodo. El segundo método hemos probado con incorporando una caja a modo de caja canguro o buchaca canguro que te permite tener las manos libres y así operar con las dos manos a la vez. Obviamente es poco ágil porque tienes adjunta esta caja y limita un poquito la movilidad. Mientras que las ramas más altas, siempre como método complementario, se ha usado una escalera para llegar a las partes más inaccesibles. Obviamente, dependiendo de la orografía, de la pendiente, de la estructura del bosque, puede ser más o menos arriesgado y poco eficiente. Pero con una combinación de las tres se consigue una buena cosecha. Como la siguiente especie, miremos viendo los métodos de, en este caso, la bellota de la encina. Hemos usado diferentes variadores. Un primero es este palo, un variador manual, que podéis ver como un palo simple aquí entre las imágenes. Lo hemos usado tanto desde el suelo como desde la copa del árbol. Algunos técnicos con material de escalada, pues iban variando las ramas más altas, un método muy parecido a lo que puede ser más conocido como en la recolección de las aceitunas. Mientras que el segundo método, puede que más interesante, es este variador mecánico que permite ser utilizado obviamente solo desde el suelo, entonces limita un poquito la cosecha, pero es muy eficaz. Todo esto, si no lo he dicho antes, se usa con mallas de recolección como esta verde que podéis ver en la foto.
Un último método que hemos improvisado era el que hemos notado después de los días de lluvia o fuerte viento, que ya podíamos encontrar mucha cantidad de fruto directamente al suelo. Entonces, sin mallas de recolección y sin otros tipos de herramienta, simplemente recogiéndola del suelo. Pero hay que procurar también hacerlo bastante rápido para que no sean contaminados de los gusanos u otros parásitos. Y como último fruto vemos el escaramujo. Esta planta también, como el endrino, es bastante espinosa, así que hemos fabricado una segunda herramienta especialmente para este proyecto. Entonces, la primera, como hemos anticipado, es el mismo rastrillo de cazoleta que hemos usado también con el endrino. Entonces, las mismas ventajas y desventajas. Pero el segundo, como podéis ver aquí, son estos guantes de cuero rígido, bien resistente, con unas púas integradas que harían un poco la misma función de rastrillo, pero abrazándolo así con la mano. La verdad que ha resultado un ser muy eficaz, aunque sembra ser que te llevas un porcentaje bastante alto de ramas o hoja que después implican una selección a posteriori. Mientras que un otro sistema más lento, pero que no implica esta selección a posteriori, son las tijeras de poda. Hay que ir pues uno a uno, es más laborioso, pero te permite obtener un producto ya limpio y seleccionado. Ahora, muy por encima, que es bastante la parte interesante y gráfica, os presento unos pequeños resultados provisionales. Solo un recordatorio que en una parte de las parcelas de estudio se han implementado las medidas de gestión y en la otra no. Y entonces podemos ver si efectivamente los resultados tienen relación con la gestión forestal que hemos implementado. Entonces, hemos recogido datos de muchísimos parámetros, pero os coloreo aquí en verde clarito los que ahora os voy a mostrar por encima. Entonces, básicamente nos concentramos en conservación, la resiliencia y la productividad. Como primera observación, podemos ver aquí que en todas las parcelas de estudio, a la izquierda podéis ver los indicadores de conservación y a la derecha los de resiliencia, han mejorado más del 50% en todas las parcelas de estudio, cosa que ya es un buen resultado. Si más allá vemos que algunas llegan hasta el 80% y en el caso de la resiliencia hasta un 100% de mejora, comparando la gestión con la control y obviamente el 2024 con el 2025. Perdona. Aquí hemos presentado los resultados del índice de biodiversidad potencial, que siempre comparando parcelas gestionadas y no y los 2 años, podemos ver, puede que no resulte tan fácil e intuitivo de ver, pero donde pongo la flechita indica que la nuestra parcela gestionada ha mejorado bastante más respecto a la de control. Entonces, por ejemplo, Clos Maruny ha mejorado mucho, pero hasta algunas que han mejorado poco, pero que, por ejemplo, la control había empeorado. Entonces, donde vemos las flechitas son mejoras, aunque lamentablemente no lo hemos registrado en todas las parcelas. Y como último os presento unos datos de productividad que son de nuevo muy positivos. Vemos que en toda la subparcela gestionada, las verdes, tenemos una taxa de recolección, o sea, kilos por hora, mucho mayor. Y al gráfico de la derecha vemos la productividad potencial si la especie ocupase el 100% de recubrimiento, cosa que no pasa siempre, pero si lo ocupara sería esta la taxa de la recolección por hectárea. Como podéis ver, es increíblemente superior a la de control, que a veces ni se ve la columna de la control por lo baja que es. Entonces, concluyendo los resultados. También anticipo que habrá un estudio de rentabilidad económica, que es una parte importante que queremos averiguar, que efectivamente todas estas técnicas y valorización gastronómica incremente la rentabilidad económica de la finca. Entonces, como resumen, y antes de pasar la palabra a mi compañera Judith, simplemente recalcar que hemos registrado mejora en todos los indicadores de conservación y de resiliencia,
también el IBP, el índice de biodiversidad ha mejorado, aunque no es un patrón fijo a todas las parcelas. Mientras que sí que la productividad ha mejorado en todas las subparcelas de gestión. También, como disclaimer final, añadir que faltan aún algunos datos de recolección de 2025 y que algunas características en el ámbito forestal lamentablemente no se pueden observar en un marco temporal de 2 años. Entonces, invitamos a seguir este tipo de estudio y a seguir monitorando estos resultados. Ahora paso la palabra a mi compañera Judith, que explorará los usos etnobotánicos de estas plantas. Perfecto, muchas gracias, Sabina. Pues vamos a empezar ya la parte de valorización gastronómica, que para empezar, como esta palabra valorización es importante para enlazar con la etnobotánica, para volver a dar valor o para dar otra vez reconocimiento a todos los conocimientos populares que nos preceden de muchas generaciones que se transmitían antes de generación en generación, como ya nos ha contado un poco Albert en el contexto social, ¿no?, de donde venimos. Y por eso es importante esta primera parte, antes de empezar con la innovación, que une, bueno, que es esta parte de tradición, ¿no? Unimos tradición con innovación. Y por eso hicimos una revisión de usos tradicionales y productos también comercializados, un poco para ver al mercado y ver qué ya hay, ¿no?, en todo el mundo. Y lo hicimos tanto en ámbito estatal como en ámbito mundial. Siempre como si sería, bueno, es como si queréis explorar todo el mundo esto de las plantas silvestres, de las plantas olvidadas que decimos, es interesante partir de esto, ¿no?, de estos conocimientos, y por eso, para empezar un poco os cuento cómo hicimos esta parte. Nosotras consultamos distintas bases de datos. Consultamos una base de datos en Cataluña del grupo Etnobiofic, que podéis encontrar abierta, que es Etnobotánica en los países catalanes. Allí hay todo datos de las investigaciones que se han llevado a cabo en Cataluña. También hay el Inventario Español de Conocimientos Tradicionales, si queréis consultar. También hay Plants for a Future y Native American Ethnobotany Database. Y también hay un montón de artículos científicos que se pueden consultar, esto para partir de conocimiento. Y para estos frutos, aquí hay un poco los resultados que encontramos. En total encontramos pues 939 para la bellota, 304 para el madroño, 147 para la piña verde, 634 para la alendrina y 805 para el escaramujo. Como veis, donde han sido más difíciles en la piña verde, que tiene muchos usos a nivel medicinal, pero a nivel alimentario no se ha usado tanto. Y por otro lado, aquí hay un poco cantidades de productos y recetas que encontramos en Internet, en Google, en Instagram, en diferentes sitios más por las redes. Y vamos a empezar un poco a dar una pincelada de lo que... A ver si pasa a 2. Perdón. De lo que hemos encontrado por cada especie. Y vamos a ver un poco qué paradigmas hemos visto, qué dificultades. También el conocimiento tradicional nos da herramientas para ver cuándo es mejor recolectar, qué procesos se pueden hacer para que sea más bueno el fruto. Y bueno, la piña verde, para empezar, veis que sobre todo se usaba más que nada en conservas dulces, en bebidas alcohólicas, también cocinadas, como condimentos un poco, bebidas no alcohólicas. Nos encontraremos en general, ya veréis en muchos frutos, que bebidas alcohólicas y conservas dulces destacan un montón. Esto es bastante normal a nivel tradicional. Y aquí veis un poco ejemplos. Tampoco nos vamos a detener mucho porque no tenemos mucho tiempo, pero si tenéis más curiosidad después hablamos. Y no sé, por ejemplo, en España se han encontrado muchos usos de poner las piñas verdes encurtidas con agua y sal. Esto es bastante interesante. También el jarabe, además de ser medicinal, también se usa para condimentar guisos, tortas, también para poner en bebidas, para refrescar un poco. También maceradas en aceite, es muy interesante, también da mucho gusto y aromatiza mucho el aceite. También se pueden deshidratar y moler y utilizar para condimentar. Y estos son los distintos usos en otras partes del mundo. Para aromatizar
mantequillas, también como chicles, masticarlas crudas y también asadas al horno. Hay un montón de usos. Y un poco como precaución, es verdad que la resina, que cuando están verdes, si tienen mucha resina, esta resina contiene terpenos, que son compuestos volátiles. Estos compuestos son interesantes porque nos dan un montón de propiedades medicinales, pero también tenemos que vigilar porque pueden irritar mucosas, piel y también causar molestias gastrointestinales si se consumen en exceso. Y si consumir pocas no habría problemas y bien procesadas aún menos, pero sí que se tiene que vigilar. Y un poco estos son los productos comercializados. Sí que, por ejemplo, aquí hay un poco de gran representación, pero cuando miré los porcentajes de que había más o menos, por ejemplo, en el caso de las piñas verdes, un 68% de los productos comercializados que encontrábamos eran jarabes y mermeladas. Y los otros eran licores, bebidas no alcohólicas, un poco esto, y veréis que lo que hemos desarrollado también huye un poco de esto, de las bebidas alcohólicas, de las conservas dulces. Y aquí hay otras recetas que encontramos. Seguimos. Con el madroño, también ya veis, crudas un montón, se cogían en el campo, ¿no? Conservas dulces, bebidas alcohólicas, sobre todo en Portugal, el aguardiente de medroño es muy típico. Y también, por ejemplo, en puré, en repostería, a nivel tradicional también se usaban mucho los frutos, se ponían en pasteles, en el pan. También se pueden hacer bebidas dulces, hacer como jarabes. En algunos sitios se asaban o incluso se secaban al sol, aunque es un poco difícil. Y también como curiosidad, su nombre es Arbutus unedo. Unedo significa solo uno. Y esto tradicionalmente se decía que si comías muchos, te emborrachaban. Y unedo significa justamente esto, comer solo uno, para evitar esta contraindicación. Como todos los frutos, si se comen verdes, también pueden irritar por su más compuestos de taninos. Y aquí un poco, pues los productos comercializados también, un 50% de lo que encontramos también son licores, mermeladas, ¿no? Un poco coincide lo que se usaba tradicionalmente con lo que hay actualmente o que encontramos, porque fue una búsqueda limitada. Y otras recetas que podéis ver aquí. Para la endrina, aquí también bebida alcohólica, como ya sabéis, hay el pacharán, que ha subido mucho este indicador, crudo también, aunque como decíamos, ¿no? Que también el conocimiento tradicional nos da herramientas de cuándo recolectar, pues cuando se recolecta crudo es mejor hacerlo después de las heladas. Esto da un sabor más dulce al fruto, porque si no es un poco ácido o amargo, si habéis probado. Y después de las heladas es más dulce, cambia la composición. Y también cocinado, deshidratado, también es bastante típico. Aquí hay algunos ejemplos. Para condimentar también tiene un efecto antioxidante, después veremos un poco vitaminas, minerales que nos ayudan, y tiene un efecto antioxidante para condimentar o para conservar, es interesante. También se hacían a la brasa, se hacen bebidas gaseosas fermentando un poco el fruto, bebidas no alcohólicas, también para hacer caramelos, por ejemplo. Y aquí, como ya hemos dicho, hay todo esto para quitar el amargor, que también se puede hacer guardándolo durante varios meses en la sombra, en un paño o enterrados en enograno, por ejemplo, o bajo tierra. Eso también ayuda a madurarlos. Y también es importante esto de la semilla, que trituradas en altas concentraciones se podría descomponer a unos componentes que tienen glucósidos cianogénicos, que se llaman en este caso, y liberan cianuro de hidrógeno, que esto es tóxico. Y aquí hay algunos productos que encontramos también en el mercado. En este caso está un poco más diversificado lo que encontrábamos. También hay mermeladas un montón, pero licores también, como podéis suponer. Y también un 20% se encontraban deshidratados, que esto también es curioso e interesante. Y aquí también otras recetas para inspirarnos. Y seguimos con la bellota. La bellota tal vez es el fruto más distinto de los que hemos ido de este proyecto.
Y aquí sí que ya a nivel tradicional destaca un montón ya su uso como harina o derivados para hacer pan, para hacer gachas, para hacer cualquier producto derivado con esta harina. Pero también es muy interesante a nivel tradicional su uso como sustituto del café. Aquí ahora veremos. Y aquí este sabor amargo que tienen algunas bellotas, pues da si las tostas y las tostadas y molidas, pues se pueden infusionar y pueden sustituir al café. Si podéis probar, es muy interesante también. Se usaban para hacer postres, por ejemplo, dentro de un higo seco, este era bastante tradicional en España. También se pueden hacer licores o bebidas no alcohólicas como horchatas. También su aceite, luego veremos, pero se puede extraer, no es muy fácil, pero se puede extraer y es muy similar al aceite de oliva por sus ácidos grasos insaturados. Por lo tanto, esto indica que la bellota es muy saludable en este aspecto. Y también se pueden consumir crudas. Luego veremos que si no son dulces, también tradicionalmente lo que se ha hecho. Y también es interesante a Corea, por ejemplo, que se usa la gelatina del almidón, que se puede transformar en tofu, porque la bellota tiene un alto contenido en almidón y cuando se hierve queda como una capita fina de almidón que se puede usar. Aquí ahora veréis una foto y queda como un tofu. Aquí abajo lo veis. Esto es el tofu. Aquí también la horchata, por ejemplo. Y como decíamos, Albert ya lo ha comentado, que las bellotas pueden contener taninos, que es lo que da el gusto amargo. Y estos en altas concentraciones también pueden ser tóxicas. Y tradicionalmente, para quitar estos taninos, como son hidrosolubles, se podía poner en remojo con agua y ir cambiando el agua varias veces para que los taninos se fueran quitando, digamos. También en agua corriente o hirviendo. Si quieres acelerar el proceso, lo único que aquí gelatinizas el almidón. También otros procesos son el tostado, el secado o fermentación. Estos eran menos comunes a nivel tradicional, pero también se mencionaban. Y aquí hay algunos productos. En este caso sí que ya había más productos con harina, casi el 50% harina o sus derivados, pero también licores algunos, café también bastante, un 10%, y otras recetas. Y finalmente vamos con el escaramujo. El escaramujo también se comía un montón crudo, también conservas dulces bastante, bebidas alcohólicas, cocinados. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos de usos interesantes, también en salsas, por ejemplo. Las semillas en este caso si se tostan y también se trituran, pueden enriquecer porque tienen vitamina E, enriquecer o condimentar otras harinas, por ejemplo, o incluso el mismo fruto también. Y por ejemplo también en puré para aromatizar vinos, cervezas, tiene este gusto ácido que es interesante para el vinagre, se pueden poner en almíbar, también hacer todo tipo de bebidas. Lo único que ya también, no sé si ya también conocéis, hay este problema de los pelos, que son pelos irritantes, por eso en catalán se llama también grataculs, que significa grataculos, por esos pelos, porque pueden irritar la piel o pueden también causar picor en la zona anal. Por eso es mejor consumir solo la pulpa o tostarlo para que no nos afecte, no nos irrite estos pelos. Y aquí hay algunos también productos. En la sopa, por ejemplo, en Polonia creo que era y en Europa del Este se usaba, había mucha sopa comercializada, por ejemplo, pero también ya vemos también bastante deshidratado en polvo por las propiedades que tiene mucha vitamina C, ahora también veremos. Y ahora ya para terminar rápido os voy a contar cuatro cosas de sus valores nutricionales porque como ya hemos dicho todas estas plantas silvestres también son muy interesantes por su contenido nutricional ya que al ser silvestres pues aumentan mucho más su contenido en minerales, vitaminas. Después veremos un ejemplo de la ciruela. Pero bueno, las piñas verdes para hacer esto hemos hecho una búsqueda también en artículos científicos
y hay que tener en cuenta que es muy variable. Las composiciones nutricionales varían mucho, depende del suelo, depende del clima, depende de la genética de la planta, por eso es muy difícil estandarizarlo, pero hemos cogido algunas referencias de artículos para intentarlo. Para las piñas verdes a nivel nutricional había muy pocos estudios y llevamos a analizar algunas muestras y nos sacaron estos datos de proteínas, grasas, carbohidratos y fibras. Aquí podéis ver los resultados y a todos los sitios veis valores de referencia. En este caso destaca la fibra, aún así. La fibra sabéis que es muy buena para el tránsito intestinal, para la microbiota, ¿no? Pero en este caso también tendríamos que vigilar, ¿no? Porque esta fibra puede ser muy bien soluble, menos soluble, y esto tendríamos que estudiarlo bien, y además que también tiene muchos terpenos, ¿no? Que decimos que irritaban, por eso es interesante este dato, pero se tiene que vigilar. También la piña tiene muchos compuestos antioxidantes como polifenoles, que esto le dan un alto valor antioxidante. Ahí sí, está antioxidante, anticancerígeno y todo esto. Y aquí un poco el madroño, por ejemplo, podríamos destacar su contenido en vitamina C, también en vitamina E y K, por ejemplo. Para tener una idea, la vitamina C, una naranja, estos son los valores para 100 gramos frescos de fruto, que serían unos 10 madroños más o menos. Una naranja bueno, 100 gramos de naranja, es el equivalente, para que os hagáis una idea, son 59,1 miligramos de vitamina C. Y aquí tenemos 255. Así que realmente podéis ver que tiene un contenido muy interesante y también tiene bastante fibra, un alto contenido y, como veréis, muchos frutos son bajos en grasas. Y también es interesante, tienen flavonoides, ácidos orgánicos que ayudan a la digestión. Vale, después la endrina, también veis aquí tiene muchos, es fuente de vitamina E y también de muchas vitaminas B y de la K. La vitamina E es antioxidante, la vitamina K nos ayuda a la coagulación, a procesos de coagulación, entre otras cosas, pero, por ejemplo, busqué en una base de datos de América que tiene, como podéis buscar, se llama USDA Food Data Central, tiene valores nutricionales de muchos alimentos. Y, por ejemplo, la ciruela, que sería... Uy, se ha pasado la andrina. La ciruela sería la cultivada, ¿no? la hermana cultivada de la andrina. Pues solo como curiosidad para ver esta diferencia, de calcio, por ejemplo, aquí tenemos 45,3 miligramos, en la ciruela cultivada tenemos 4. Por ejemplo, de proteínas, aquí tenemos 1,2, en la ciruela 0,58. De hidratos de carbono, aquí 19, en la ciruela 13. De vitamina C, aquí tenemos 7,7, en la ciruela 1,8. Si vamos comparando, vemos que realmente son mucho más ricos en vitaminas y minerales, incluso a nivel energético y estructural. Luego tenemos la bellota, que la bellota tiene, no podemos decir que tiene un alto contenido en proteína, porque un alto contenido sería más 20, por ejemplo, con la legumbre, pero no está nada mal, 6-8% es bastante de proteína, por lo tanto es interesante. También, como hemos dicho, a nivel de grasas tiene mucho ácido oleico, palmítico, como el aceite de oliva. Por eso es muy interesante, ¿no? A nivel de grasas insaturadas. Y también la bellota es fuente de vitamina A y E, que la A va bien para la vista, por ejemplo, para también el metabolismo. Y también para el manganeso, por ejemplo, también es interesante la bellota, además de otros. También decir que es una alternativa sin gluten, la harina de bellota, que esto también es interesante. Y que tiene mucho almidón, como os he dicho. Y finalmente el escaramujo. El escaramujo es un fruto súper interesante, es fuente de vitamina E, B, de hierro, de calcio, de potasio. También tiene alto contenido en vitamina C, magnesio, que también el magnesio va muy bien para la musculatura, para
del sistema nervioso, de cobre, de manganés. Es decir, realmente es un fruto muy interesante y también tiene bastante fibra. Como veis, 24,1 está casi entre el valor de referencia nutricional diario. Es decir, que es muy interesante. Y ahora voy a dar paso ya a Valeria y Esther, que os hablarán más de características organolépticas y de todo el proceso de investigación y desarrollo para llegar a productos innovadores. Sí que perdón. Vale. A ver, ahora compartimos. Está funcionando, ¿eh? Sí. ¿Sí, no? Vale. Gracias, Judith. Vale, ahora pasamos a la parte de más, digamos, de obrador y a la parte más gastronómica del proyecto. Presentaremos todos los retos que nos hemos encontrado durante la fase de I+D y de producción piloto. Aquí hemos representado gráficamente un poco el proceso como ha sido a partir de la I+D, que hemos hecho a dos obradores. Uno es el obrador de Charpolán y el otro es el obrador de San Bucus. Y hemos estado trabajando con estos 5 frutos para hacer, digamos que desde el principio del proyecto habíamos decidido hacer 125 nuevas recetas, y de estas 125 se tenían que seleccionar los 30 productos que acabarían en el mercado. ¿Cómo hemos llegado a seleccionar los productos? Digamos que primero de todo hemos hecho unas valoraciones internas, o sea que realmente han habido productos que no han pasado en la fase de preselección nuestra interna, pero todo lo que sí que hemos valorado que eran productos válidos y con posibilidades han pasado a catas populares. Cada producto ha sido catados para al menos 80 personas. O sea, hemos organizado muchísimas catas populares con muchísimas personas que nos han ayudado, y cada una de estas personas ha hecho unas valoraciones que nosotros hemos analizado para poder llegar a la selección de los 30 productos finales. Digamos que esta selección se ha hecho en un primer momento y luego hemos tenido que hacer algunos cambios por pequeños problemas que hemos encontrado durante la fase de producción piloto, porque se tiene que decir que pasar de una receta de I+D a producción piloto digamos, a producción grande, como el proyecto nos imponía hacer una producción de 500 unidades de cada producto. Entonces, pasar de una producción pequeña de 4 o 5 unidades a 500, se tienen que hacer cambios, modificaciones, y a veces hemos tenido problemas con los obradores que nos han ayudado a hacer la producción, y hemos tenido que hacer adaptaciones y en algún caso eliminar algún producto y sustituirlo con otros. Y después de la producción hemos empezado la fase de comercialización piloto en las bodegas seleccionadas, y es la fase en la que nos encontramos ahora. Esta fase aún no se ha acabado. Cuando se acabará pasaremos a la fase de análisis económico. Una parte muy importante de las que queremos hablar es la importancia de cómo se hace la recolección. Mi compañera Sabina antes ya os ha explicado que se han probado diferentes métodos, y en esta diapo podemos ver el resultado de 2 métodos diferentes de recolección. Uno, seguramente el de la izquierda, más rápido y más económico desde el punto de vista de la recolección, pero evidentemente en este caso los frutos llegan llenos de ramas y de hojas en una condición que no puede entrar directamente a obrador. O sea, en este caso es necesario pasar por una fase intermedia de limpieza y selección de los frutos. En la foto de la derecha sí que se ven unos frutos recolectados de manera mucho más cuidada. Es una recolección más lenta, más cara, pero estos frutos sí que pueden entrar directamente a obrador. El proyecto aún no ha acabado y nosotras desde Obrador seguimos buscando soluciones. O sea, esta fase aún está en fase de recerca. Estamos mirando porque sí que sabemos que existen posibilidades de mecanizar esta parte de selección y limpieza de los frutos. Es necesaria una inversión económica bastante importante, porque es necesaria una infraestructura grande y
y bastante complicada, pero sabemos que es posible mecanizar y esta parte será incluida en la fase final de análisis de costos para ver si realmente todo esto es rentable y cuál es la mejor manera de recolectar y de llegar con estos frutos a los obradores. Disculpa, Valeria y Esther, no estáis en modo presentación y no se están viendo cómo avanzan las diapositivas. Espera. Seguro, porque del otro ordenador sí que lo vemos como presentación. ¿Tú no ves la presentación? Yo no lo veo y hay un asistente que ha puesto el mismo comentario en el chat. Espera, dejo de compartir y lo vuelvo a compartir. Vale. ¿Ahora se ve? Eh, A ver, pasa. Sigo viéndolo igual, pero no sé si es que no sé. Ah, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí, todo correcto. Sí. Vale, gracias. Gracias. Vale, seguimos. Ahora entramos un poco más en el detalle de cada fruto. En este caso hablamos de la endrina, que es un fruto con un aroma bastante peculiar, silvestre, afrutado, bastante intenso y con un sabor muy marcado. Es un sabor ligeramente amargo. Lo que pasa es, como decía antes Judith, si se recogen los frutos antes de su momento de maturación, sí que son muy, muy, muy amargos, pero si se espera la primera helada o si se conservan en el congelador y luego se dejan descongelar, sí que se puede acelerar el proceso de maduración y entonces tendrán un gusto menos amargo y un poco más dulce y más fácil y más bueno. Y tienen una textura bastante compacta. Las dificultades de elaboración de este fruto están sobre todo en el hecho de que es un fruto muy pequeño y con un hueso muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Que el deshuesado es bastante complicado. Sobre todo, nosotros hemos inicialmente pensado que se podía hacer un deshuesado con unas máquinas, por ejemplo, como las que se utilizan para el procesado de las olivas, pero es demasiado pequeño el fruto y no hemos encontrado la manera de poderlo hacer de manera mecanizada, porque el objetivo inicial era poder tener el fruto entero y deshuesado. Hemos hecho pruebas manuales durante la fase de I+D. Nos gustaba mucho la idea de poder hacer como si fueran uvas pasas, pero no lo hemos conseguido porque no hemos encontrado una infraestructura y una máquina que nos permita hacer esto. Y entonces la segunda fase en la que entramos fue hacer una extracción de la pulpa, o sea, deshuesar y obtener una pulpa que después podíamos utilizar en las varias recetas. Y esto sí que lo hicimos con una máquina despulpadora como la que se utiliza para hacer salsa de tomate. Y se tiene que decir que los resultados son bastante buenos. Tiene un rendimiento bueno, alrededor del 70%, o sea, hay una merma bastante reducida, pero sí que se tiene que pasar varias veces por la máquina el fruto. No es como un tomate que se pasa una vez y ya se separan las semillas del fruto, sino que se tiene que pasar varias veces, porque es un fruto bastante denso y la pulpa está muy adherida a la semilla. Después, el otro reto con el que nos hemos encontrado es el estado de maduración, porque realmente el problema es que, lo que decíamos antes, si recogemos los frutos antes de la maduración, serán muy amargos y muy astringentes, pero si los recogemos en su momento óptimo, son muy débiles y se pueden romper muy fácilmente. Entonces, lo que hemos hecho pruebas y que al final sí que hemos visto que funciona es recogerlo antes de la maduración y congelarlo y después utilizarlo después de la descongelación. Y el último reto es un poco el sabor, que es la característica de este fruto, que probamos pensamos que es un fruto con un sabor muy marcado y muy interesante, pero también el hecho de tener un gusto tan fuerte a veces es difícil de equilibrar en algunas recetas porque es demasiado fuerte y es difícil de encontrar un buen equilibrio. Después aquí tenemos
El diagrama de flujo que hemos elaborado desde Obrador. Ahora no sé por qué se ha ido. Muy delicado. Vale. Es este, ¿no? Sí. Vale, es el diagrama de flujo para explicar un poco cómo tiene que ser el procesamiento de este fruto, desde la recolección, la entrada a obrador, la limpieza y el secado, y después a partir de aquí se puede congelar, que es una opción que nosotros recomendamos si es necesario acelerar este proceso de maduración, está bien. Pero también se tiene que tener en cuenta que es un coste añadido y que al final todo influye sobre el precio final de los productos. Y si no, la otra opción es la refrigeración y a partir de aquí hay un producto que nosotros hemos elaborado gracias a un obrador que ha colaborado con nosotros, que es la kombucha, que nos permite trabajar a partir del fruto fresco, tal cual. Los otros productos que hemos elaborado han necesitado el deshuesado, o sea, casi todos vienen desde el deshuesado, el envasado y el filtrado o deshidratado, tostado y molido para obtener como un polvo que puede ser interesante como colorante porque sí que tiene un color un morado muy fuerte y se puede utilizar como colorante natural. También se tiene que decir que después del filtrado de la pulpa queda el que se dice el bagazo, que puede ser interesante también, se podría deshidratar. Nosotros no hemos acabado de hacer pruebas con esta parte, pero no descartamos que sea igualmente un producto interesante y que así se pueda reducir la merma y aumentar la rendibilidad. Otras opciones son hacer un sirope filtrado o hervido y después filtrado. Se tiene que decir que nosotros hemos intentado no centrarnos mucho en productos que sean a base de sirope o no solo tanto en esto, porque sí que tradicionalmente todos los frutos se han conservado con azúcar y lo que queríamos era encontrar soluciones diferentes. Vale, y aquí un poco un ejemplo de uno de los productos que hemos realizado que nos parece bastante interesante, que desde los números que tenemos, aunque no sean definitivos de las ventas, ha funcionado bastante bien, es el ketchup de arañó. Y para dar un poco de números, hemos tenido que hacer 6 pruebas de la receta para llegar a la receta definitiva. Se ha valorado con 82 valoraciones, 82 personas han podido catar este producto y hemos producido, gracias a un obrador que ha colaborado con nosotros, 568 unidades. 500 eran las que teníamos que hacer como mínimo, pero siempre o sea, es muy difícil a nivel industrial poder clavar los números y entonces al final 568 son las que han salido de la producción. Per lo que fa la piña verde, el aroma de la piña verde es bastante peculiar también, silvestre, resinoso, tiene unas notas frescas, pero el sabor es muy astringente y muy amargo, muy difícil de trabajar, la verdad. Y la textura, como no, es muy fibrosa y claro, y se separan las láminas, ¿no? de la piña. Entonces, cuando empezamos a trabajar con las piñas, nos encontramos con unas dificultades bastante importantes porque tampoco había mucha documentación y tampoco encontramos muchas recetas como para podernos inspirar. Y lo más difícil fue trabajar la piña por su textura, porque realmente es muy fibrosa y entonces intentamos hacer pruebas de hervido, de asado, en conserva, fermentado, pero la verdad que ha sido bastante difícil. Hemos intentado hacer deshidratación de la piña para obtener una harina, pero se tiene que decir que la harina tiene un sabor muy amargo y muy difícil de equilibrar, o sea, o se nota muchísimo el gusto demasiado o si rebajamos la cantidad llega un momento que desaparece totalmente y entonces es muy difícil. Y las piñas en conserva, lo que hemos encontrado que el gusto queda igualmente muy astringente. Hemos hecho varias pruebas con varios tipos de recetas y la verdad que nos quedarían
años de pruebas para llegar a mejorar estas recetas. Luego hablaremos también de, bueno, de los problemas, ¿no? De los tiempos que hemos tenido para poder realizar esta MSD. Son muchas pruebas y el tiempo ha sido bastante limitado. Entonces hemos tenido también que priorizar y dejar de probar algunas cosas que quizás sí que tendrían futuro si pudiéramos dedicarle más tiempo. Vale, por lo que fa la elaboración de la piña, igual se hace una recolección, llega a obrador, se tiene que hacer una limpieza y una desinfección. Y el método para guardarlas es o en azúcar para poder obtener un sirope, ¿vale? Entonces se puede hacer tanto en frío como en caliente. En caliente se tiene que hervir y filtrar y se pueden obtener de esta manera tanto un sirope como las piñas confitadas. Y si no, si se hace en frío, solo tendremos el sirope y se descartarán las piñas. En este caso, con el sirope, uno de los productos que nosotros hemos elaborado es la vinagreta o el yogur, que ahora está a punto de salir a la venta. También las piñas se pueden refrigerar para guardar en la nevera. Si las piñas se recogen en su mejor momento, que es entre mayo y junio, y entonces aún no ha empezado la época de lignificación, se pueden guardar en la nevera durante varios días, hasta 3 semanas, sin que le pase nada. Y a partir de aquí se pueden hervir o infusionar. Nosotras, por ejemplo, lo que hemos hecho han sido pruebas de infusionado, como en la mermelada, por ejemplo, se infusionan y se quitan para que no quede este gusto muy, muy amargo típico de la piña, solo deje un poco su aroma. Y otras pruebas que hemos hecho es lo que decíamos antes del deshidratado y triturado para obtener un polvo, pero en este caso no hemos sacado al mercado ningún producto con polvo de piña porque no hemos obtenido grandes resultados. Ni tiempo suficiente. Ni tiempo. Este es uno de los productos que están al mercado ahora. Es una mermelada con la piña infusionada. Hemos hecho 4 pruebas para llegar a la receta definitiva. Se ha catado o sea, lo han probado 85 personas y de esto sí que hemos hecho 500 unidades de producción. El madroño es un fruto muy dulce, con este aroma frutado, con unas notas ácidas, pero el sabor del madroño es muy, muy, muy suave y tiene una textura blanda y granulosa por las pepitas, por las semillas que tiene a su alrededor. Digamos que la primera dificultad del madroño es su durabilidad. El problema es que cuando el fruto es maduro, dura muy poco. O sea, en la nevera se rompen muy fácilmente esos frutos y se ponen en cajas muchos kilos juntos. Los que están abajo se rompen y se aplastan y empiezan a pudrirse. Si te sale moho. Y entonces es muy difícil para un obrador que tiene que hacer grandes producciones poder gestionar los frutos sin pasar por una fase, por ejemplo, de congelación o ultracongelación. El otro reto es que en la misma planta, en el momento de la recolección, podemos encontrar frutos inmaduros y frutos muy maduros, todos juntos. Y entonces a la hora de tener las cajas con los frutos en el obrador, se tiene que hacer una selección manual para poder separar por nivel de maduración. Y el otro problema y el otro reto con lo que nos hemos encontrado es la textura, porque las semillas que tiene en la superficie son muy duras y cuando, por ejemplo, hacemos una mermelada, si no filtramos la pulpa, quedan estas semillas que pueden ser muy molestas porque se quedan enganchadas en los dientes y no, bueno, dejan una textura que no nos ha gustado. Exacto. Entonces, elaboración del madroño, recolección, llega a obrador, lo mismo, se tiene que hacer una selección y una separación de los frutos por grado de maduración y se tienen que secar muy bien porque lo que hemos dicho antes son muy delicados y se tiene que tener mucha cura, no se pueden guardar en nevera si no están bien, bien secos. A partir de aquí, lo que se puede hacer es una congelación o ultracongelación o un refrigerado en la nevera si se utilizan los frutos a lo largo de 2 o 3 días. Bastante rápido se tiene que hacer. Se puede triturar el fruto y se obtiene una pulpa que puede ser envasada directamente o filtrada para quitar las semillas y después de esta pulpa se pueden hacer helados, conservas, se pueden hacer yogures como lo que hemos hecho nosotros, por ejemplo.
También se pueden deshidratar los frutos. En el caso de la deshidratación, después se trituran y se obtiene un polvo que se puede utilizar como si fuera una harina para añadir a productos de panadería, por ejemplo. O se puede hacer un secado. De esta manera los frutos no quedan tan duros como en el caso del deshidratado. Y se pueden añadir a productos de pastelería, turrones, chocolates o, por ejemplo, quesos, como hemos hecho nosotros, un queso. Se cogen los madroños secados y se pasan por un proceso de confitado en azúcar y se pueden utilizar en el queso, para hacer un queso, por ejemplo. Y si no, otra opción es hacer un sirope, básicamente como los otros frutos. Se puede hacer en caliente, hervido y filtrado o filtrado directamente. Y también uno de los productos que nos ha parecido muy interesante, que hemos hecho y que ha funcionado muy bien, es la kombucha, tal como lo hemos hecho con el endrino. Se puede hacer con el madroño. Se fermenta directamente el fruto fresco. Nada más añadir que el secado previo al confitado del fruto entero lo hicimos para evitar que se aplastara, precisamente, ¿no? Para conservar un poco más la fuerza. Porque es un fruto muy delicado y si se pasa directamente a hervir con azúcar para hacer el confitado, se rompe, no queda el fruto entero. Haciendo un pequeño desecado antes, sí que se mantiene mejor. Esto es la kombucha que hemos hecho. Digamos que en este caso a la primera prueba ha salido perfecta. Ha sido valorada por 86 personas y se han producido 576 unidades de kombucha. La bellota, digamos que uno de los frutos que nos ha permitido hacer más pruebas yo creo que de bellota han salido muchísimas recetas y muchísimas pruebas, muchas más que de los otros frutos. Tiene un aroma muy intenso, muy profundo, un poco terroso, y un sabor amargo debido a los taninos que tiene, y una textura muy compacta y arenosa. Los retos que nos hemos encontrado para la elaboración de productos con bellota, digamos que principalmente están ligadas al proceso de deshidratación y de descascarillado. Son procesos muy laboriosos que necesitan una infraestructura específica o un obrador con unas máquinas que no son las máquinas, o sea, no existen máquinas dedicadas exclusivamente al procesado de la bellota, sino que son máquinas readaptadas por ejemplo, del procesamiento de la castaña, de la almendra, depende. Hay varias máquinas que se pueden adaptar. Nosotros hicimos varias pruebas con diferentes obradores que nos han ayudado para llegar a poder tener las bellotas descascarilladas y poder hacer por fin una harina que nos permitiera hacer las pruebas de I+D. También tenemos un problema a nivel de sabor porque el sabor es muy variable, no todas las bellotas tienen el mismo sabor, hay algunas que son dulces, otras que son muy amargas, esto depende de la cantidad de taninos que tengan y es muy complicado poder uniformar el sabor del producto, que es un poco lo que se tendría que hacer para poder comercializar un producto, pero no podemos comercializar una harina que hoy es dulce y mañana es amarga. Entonces, este es un poco el reto y están en proceso unos análisis nutricionales y de cantidad de taninos para ver realmente hasta qué punto tenemos margen para jugar y para poder homogeneizar un poco los sabores. Y también uno de los problemas más grandes con las bellotas son los parásitos que se tienen que eliminar, evidentemente, antes de la deshidratación. Son unos gusanos que aparecen, que no son tóxicos ni mucho menos, pero se tienen que eliminar antes de la elaboración de la harina. Y también hay un problema con las polillas después de la deshidratación, tal como pasa con todos los frutos secos. Se tiene que tener un poco de cuidado para que no haya infestación de estas polillas a las harinas. En el caso de la bellota, el procesamiento prevé la recolección, llega a obrador y se pueden hacer diferentes procesos. Digamos que el proceso de desinsectación normalmente se hace con un baño a 50 grados durante 45 minutos. Esto hace que todos los gusanos se maten.
y las bellotas queden limpias. Después se tienen que secar muy bien. ¿Qué pasa? Que en este caso sí que se eliminan los gusanos, pero hay un riesgo de que se cree moho porque aumenta muchísimo la humedad de las bellotas. Entonces, otra posibilidad es pasar directamente a una fase de congelación que ayuda a la desinsectación y sobre todo es hacer una recolección muy limpia y tener la limpieza del sotobosque. O sea que en este caso, si la recolección se hace con determinadas condiciones, se puede saltar esta fase de baño para la desinsectación. Una vez hecho esto, se tiene que pasar a la fase de deshidratación. Cuando se deshidrata, la bellota pierde volumen y esto hace que pasando por las máquinas se rompe la cáscara y se pueden descascarillar. Hay diferentes tipos de máquinas, no existe solo una opción. Nosotros hemos visto 2 obradores que lo hacen con 2 máquinas diferentes, pero el resultado más o menos siempre es lo mismo a nivel de tiempos y de costos, más o menos. Se tiene que tener en cuenta que siempre hay una parte de selección que se tiene que hacer de manera manual. O sea, aunque todo pase por una máquina y se haga el descascarillado, después hay unas personas que a mano tienen que seleccionar las bellotas y separarlas por bellota entera y bellota triturada o en trozos. Y a partir de aquí se pueden envasar las bellotas enteras como producto ya final o como ingrediente para algunos obradores. Se puede pasar por un proceso de molido, se hace una harina que se utiliza para diferentes tipos de productos. Se puede hacer un triturado más grueso y se obtiene un granillo que se podría utilizar para productos de panadería o quinta gama. Y la otra opción es el tostado para obtener un sustituto del café. Uno de los productos que ha salido al mercado que hemos creado es este preparado de bizcocho. Es un preparado ya hecho, es un mix que es añadiendo no solo yogur, aceite y huevo, se puede hacer un pastel de bellota en casa. Hemos hecho 2 pruebas, 87 valoraciones y hemos producido 500 unidades. Y lo último es el escaramujo, que digamos que es uno de los frutos que nos ha creado más dificultades y más problemas a nivel de I+D y de procesamiento. Tiene un aroma muy intenso, silvestre, afrutado, tiene un sabor ácido muy interesante, tiene una textura fibrosa y bastante blanda, pero el problema principal que tiene son las semillas y los pelos que recubren las semillas que se tienen que eliminar y son muy difíciles de eliminar. Hemos intentado pasar por algunas máquinas como una despulpadora de tomate, como la de la endrina, y no ha funcionado. Aún estamos en proceso de encontrar la mejor manera para poder hacer la pulpa de la endrina. También uno de los problemas es que la característica principal es su altísima cantidad de vitamina C, pero la vitamina C se degrada muy rápidamente por aire, por contacto con aire, con luz o con el calor. Entonces, cualquier receta que prevea cocción ya perdemos la buena parte de la vitamina C. Y la recolección es bastante complicada, o sea, cuando llegan los frutos a obrador es necesaria una limpieza y una selección manual con un sobrecosto bastante importante. En este caso, la recolección llega a obrador, se tiene que hacer una limpieza y una selección y se puede pasar por congelación o por refrigerado. Congelación tiene la ventaja que ablanda los frutos una vez descongelado, entonces luego al momento de hacer la pulpa es más fácil porque los frutos estarán más blanditos. Se tiene que hacer, vale, nosotros, por ejemplo, para hacer la pulpa hemos probado a mano, hemos probado con máquina, hemos probado 1000 maneras, estamos en ello aún, no hemos acabado de encontrar la manera correcta de hacerlo. Se puede hacer el polvo, eso sí, que realmente es muy interesante, se puede hacer un polvo que se puede utilizar para añadir a la harina en productos de panadería. Se hace una deshidratación, después un triturado y un filtrado para eliminar la parte de pelos y semillas y se obtiene un polvo con un gusto interesante. Las semillas también se pueden guardar porque son interesantes desde el punto de vista farmacéutico, se puede obtener un aceite.
Y la otra cosa que se puede hacer es el sirope, como con los otros frutos, en caliente, que se perdería la vitamina C, o en frío, simplemente con un filtrado. Esto es uno de los productos que hemos puesto al mercado, son patatas chips con un sazonador hecho a base de polvo de escaramujo. Hemos hecho un par de pruebas para llegar a la definitiva, 88 catas, y hemos producido 500 unidades gracias a un obrador que nos ha ayudado. Vale. Ahora te paso a ti la palabra. Ahora cojo yo el relevo. Entonces, una vez pasados por todos estos procesos y habiendo pues terminado nuestra fase de I+D, que ya os ha comentado Valeria, que el objetivo eran llegar a 125 potenciales productos que llegasen a tiendas. Hemos conseguido llegar e incluso superar un poco, hemos hecho alrededor de 140 elaboraciones. Entonces, cada una de ellas, como también os adelantaba antes, para llegar a esta selección de los 30 productos ya así finales, lo que hicimos fue salir pues a pedir la opinión al público general, ¿no? Y se organizaron diferentes jornadas de cata. Cada uno de estos productos, como también ya hemos comentado, tuvo que ser probado por un mínimo de 80 personas, que fue una cantidad de personas que nos pareció que era la suficiente para tener una idea global real de la opinión de la gente. Y se les daba un formulario, ¿vale? Un formulario que se les pedía muy sencillito, nada más era pues del 1 al 10 valora pues textura, sabor, aroma, lo comprarías si lo encontraras en una tienda, un precio justo, etcétera. Entonces participaron más de 1.400 personas en este tipo de catas y pudimos obtener más de 11.000 valoraciones. Una vez teniendo esta información, aparte, convocamos una mesa con 11 expertos en el sector alimentario, en diferentes ámbitos del sector, y también pasaron, bueno, hicieron unas catas de algunos productos y pudimos recolectar pues, unas 200 valoraciones de estos 11 expertos. Entonces, teniendo, digamos, las dos visiones, la del público general y la de expertos, es que y así tomamos la decisión y seleccionamos los 30 productos que forman parte pues, del catálogo que está ya en las tiendas y que os venimos a comentar. Entonces, vamos a verlos por fruto, aunque podríamos verlos también por líneas, ¿no? Porque sí que hay algún producto que es el producto y ya, y luego hay algunas líneas, por ejemplo, sal, hay 3 sales diferentes, una línea de sales que formada por 3 sales diferentes. Y aquí vemos la primera, que sería la dendrina. Entonces, por ejemplo, esta flor de sal, inicialmente en el proceso de I+D, empezó siendo escamas de sal. En el momento de ser seleccionada, sí que vimos que no había escamas de sal de proximidad. Así que adaptamos el producto y al final pues es flor de sal del Delta del Ebro. Y bueno, pues esta flor de sal con endrina pues es morada, es muy bonita, tiene un punto cítrico y sobre todo para terminar platos pues es bastante interesante. Luego tenemos ese ketchup que os comentábamos antes. Tenemos también una línea de salsas, diferentes salsas. La primera es el ketchup. Luego vemos un untable, este es de endrina y lleva castaña y avellana. También forma parte de una línea de 3 untables. Luego tenemos una vinagreta, hay 2, ya irán saliendo luego los siguientes productos. La kombucha, que también hay 2, esta también es pues como muy chula, ¿no? Ya hemos dicho que la endrina tiende a teñir bastante, deja bastante color, así que esta kombucha tiene un color violáceo muy interesante. Y luego por último tenemos unas galletas, en el catálogo hay 2 galletas, ahora vemos estas que son de endrina y manzana. Estas galletas son libres de trigo, llevan avena y libres de azúcar, no llevan azúcares añadidos. Lo que le da el dulzor sería la manzana y algo de dátil. Vale. Me he ido a la siguiente. Vale, y vemos el madroño. Aquí aparece la segunda sal. Esta, al ser de madroño, pues cambia el color y el aroma. El anterior era
La dendrina era con un aroma ligeramente ácido, este es un aroma más afrutado y un color naranja bastante vibrante también. Sí que es verdad que sí tienen aroma, pero tendrías que comer mucha cantidad de sal quizá para notarlo, así que digamos que su fuerte sería en el momento de la presentación, en el momento de terminar platos. Luego tenemos un yogur de oveja con un dulce de madroño, una confitura de madroño. Luego un queso tierno también de oveja con los madroños confitados que comentábamos antes. El madroño entero confitado, previamente pues semisecado para que conserve la forma. Y ahí aparece la segunda kombucha. Esta es la de madroño. El madroño no da color, así que es bastante, el color es como muy neutro. Pero el aroma sí que es afrutado y dulzón y está interesante. Y por último, tenemos la otra salsa, que esta es salsa de madroño con un toque picante. El color es muy chulo, aquí es como muy vibrante, ¿no? Y lo mismo que en la sal, que es como un naranja muy subidito. Pues la salsa también, y sería como muy ideal para acompañar pues, carnes blancas, algunas verduras a la plancha o salteadas o queso. Luego con piña tenemos la mermelada de tomate, que también ha aparecido antes, con esas piñas que no se encuentran dentro, sino que han estado infusionadas. Y una vez terminada la elaboración de la mermelada y antes de envasar, pues se han apartado. Luego tenemos el aceite de piña. Aquí las piñas han estado macerando un mínimo de un mes. Un mes. Y luego se han sacado, no encontraréis la piña entera dentro. Por lo mismo de evitar pues, toques más amargos, ¿no? Y por normativa también. por- Queríamos dejar la piña entera dentro porque nos parecía una idea bonita poder ver la piña dentro de la botella, pero Claro. ya no se puede, no nos dejan. Pues no hemos podido. Y luego tenemos los otros dos productos que veis que no hay foto porque están a puntito de llegar a las tiendas. O sea, esta semana empezará a llegar la vinagreta, de hecho, El yogur también. y el yogur también. Y entonces el motivo de que sean los últimos en salir a la venta ha sido pues, por el tema que comentaba Sabina antes, que es que el resto de los frutos se recolectan en temporada fría, en otoño-invierno, excepto la piña, que es en primavera. Así que hemos tenido que esperar a recolectar la de este año. Una vez recolectada, pues la hemos tenido que, en estos dos productos en concreto, están hechos a base de este jarabe en crudo que comentaba Valeria antes, ¿no? Estos dos tipos de jarabe que podría ser en caliente o en crudo, pues esta es en crudo, haciendo extractos de azúcar y piña, y lo mismo, necesita un mínimo de un mes, un mínimo, si se pudiera más, pues más. Entonces hemos rascado tiempo todo lo que hemos podido para que el azúcar pueda hacer la extracción de la piña. Luego ya la hemos filtrado y si se ha llevado a obrador, entonces digamos que eso, ha necesitado como un proceso un pelín más largo y hemos tenido que empezar un poco más tarde porque hasta que no la hemos podido recolectar, pero bueno, están a puntito de llegar ya a las tiendas. Luego con la bellota, aquí aparecen dos primeros chocolates de una línea de 3. Con bellota hemos hecho dos. Hemos jugado con los tipos de chocolate. Hemos hecho un chocolate blanco y un chocolate negro a base de bellota tostada. Esto que comentaba Valeria, esta bellota tan tostada que recuerda al café. Es un sucedáneo de café. Aunque sin ese toque ácido típico del café, por supuesto sin cafeína. Pero sí recuerda al café con notas a fruto seco, por ahí al fondo algún toque de regaliz. Bueno, pues entonces eso, hemos jugado con chocolate blanco y negro, un poco para cubrir los gustos de todo el público y también porque el chocolate blanco pues da juego en cuanto a color también, ¿no? Con el chocolate blanco jugamos con el sabor y con el color. Luego tenemos una harina pues producto básico clásico para iniciarse en el mundillo y aquí pues ya ser creativos en casa. Ese preparado para bizcocho que comentaba Valeria pues contiene los sólidos de la receta y en casa esto, pues los huevos, el yogur y el aceite que toque y cada uno se lo hornea en casa. Y por último pues esas segundas galletas que os comentaba, en este caso pues de bellota. Y como os adelantábamos que la bellota pues quizá nos ha facilitado más o nos ha dado más juego, pues aparecen un poco más de cantidad de productos. Aquí aparece el segundo untable que os comentaba de 3.
Este sería de bellota y cacao. Aquí la bellota está en forma de harina y en una pequeña parte en forma tostada también, como para darle un poco más de sabor, ¿no? Para subirle un poco el sabor. Luego tenemos el pan de bellota que se hacía un día a la semana. Y luego tenemos otra de las salsas, que sería la boloñesa de bellota. Y no es que lleve carne y bellota, sino que en lugar de carne lleva bellota y lleva esa bellota como troceada, ¿no? Que hemos comentado antes en el diagrama este que hemos visto los procesos. Pues esta sería bellota troceada, una vez deshidratada, luego rehidratada y luego como estofada, ¿no? Durante una hora ir cociendo como con una boloñesa clásica, pero en lugar de carne, pues la bellota. Luego tenemos un helado de bellota, que en verdad no es uno, sino que son dos. Uno tradicional y luego con su versión vegana. La tercera sal, en este caso, como está hecha a base de bellota tostada, pues por esto este color tan oscuro, prácticamente negro, es un marrón muy, muy oscuro. Entonces, bastante interesante también en cuanto a acabados de platos, con un aroma, un punto ahumado y ese puntito también que recuerda pues eso, al café con un puntito de regaliz, fruto seco por ahí al fondo. Y el tercer producto que no tiene foto, pero que está a puntito de llegar a tiendas, que es un turrón. Bueno, pues es bastante evidente porque todavía no está en tiendas, pero sí llegará y es que no, hasta que no se acercara la temporada de turrones, pues no tenía sentido, ¿no? Que saliera, pero bueno, está ya en Obrador y a punto de salir a tiendas. Luego pasamos a ver pues el escaramujo. Aquí aparece el tercer chocolate. En este caso hemos elegido un chocolate blanco, por lo que os comentaba de jugar con el sabor, pero también con el color. Además de que el escaramujo, al ser ácido, como ya hemos comentado, pues el ácido con el chocolate blanco pega bastante. Y jugando también con la acidez propia del escaramujo, sabíamos que le daría notas ácidas, pues ya hemos buscado directamente que sea un chocolate ácido y hemos añadido un pelín de ácido cítrico, entonces chocolate blanco ácido con escaramujo. Aparece el tercer untable, que es un untable que no es ni salado ni dulce, es bastante neutro, no contiene ni sal ni azúcar. Lleva el grataculo en forma de polvo, almendra, aceite de oliva virgen extra y miel. Luego unas chips. Hemos intentado también jugar con tipologías alimentarias, ¿no? Como abarcar diferentes tipos de producto. También como para demostrar que el juego que dan, ¿no? Lo versátiles que pueden llegar a ser los frutos estos. Entonces, estas chips no llevan el sazonado integrado, sino que llevan un sobrecito con el sazonador dentro. Y el sazonador es a base de escaramujo en polvo y algunas especies, pero el máximo contenido es escaramujo. Y luego, por último, tenemos unas crackers con escaramujo, crackers galletas saladas. Entonces, hasta aquí los 30 productos, ya hemos terminado el repaso, digamos, del catálogo. De los 140 posibles productos que salieron del I+D, pues con la selección de 30, por el camino se han quedado algunos que también eran como muy interesantes, ¿no? Pero bueno, había que seleccionar 30 sí o sí, así que uno de los motivos, aparte de los que hemos comentado, pues son el estratégico y el productivo también. Evidentemente, ¿no? Había que ser realistas y entonces por la parte estratégica, pues tenían que ser productos que llamaran la atención, ¿no? Que fueran lo suficientemente interesantes para los clientes potenciales. Y luego, pues había que tener muy presente la parte productiva y entonces tenían que ser productos que fueran en realidad pues rentables o lo suficientemente rentables, que pudiéramos conservarlos también de forma segura. Y lo que os he comentado con el ejemplo de la sal, por ejemplo, pues que fueran lo máximo de proximidad posible. Es verdad que hemos hecho algún chocolate y tal, pero vamos, en líneas generales esta era un poco la guía. Y a partir de aquí, pues sí que una vez seleccionados los productos que queríamos producir, fue el momento de buscar obradores y que nos produjeran esas 500 unidades de cada una de nuestras referencias que habíamos seleccionado.
Entonces, la forma que hemos hecho estas producciones han sido en 3 modalidades diferentes, ya bien sea de forma interna en el obrador del que dispone la agrupación, que es el de Asharpulán, que son los que tienen los registros sanitarios, y si no, de forma externalizada. O sea, buscar obradores que nos produjeran la referencia en cuestión pues, con un servicio a maquila. Y si no, pues de forma mixta, ¿no? Es como la agrupación hace una parte y lo termina el obrador o viceversa, ¿no? Como por ejemplo, uno produce, el otro envasa, o uno procesa, el otro termina la producción. Y entonces, en el momento de elegir los obradores, pues cosas que se tuvieron en cuenta, sobre todo es que tuvieran la capacidad de producir 500 unidades, porque es una cantidad peculiar, ¿no? No cualquier obrador está dispuesto o puede elaborar 500 unidades, entonces para según qué obrador es demasiado poca cantidad y para según qué otro pues quizá tenga la agenda llena y no pueda, al ser además una cosa como puntual, ¿no? Pues bueno, inicialmente es que tengan la capacidad esta, luego que tengan pues cierta afinidad, ¿no? Con los valores del proyecto, que tuvieran experiencia previa y que tuvieran capacidad, bueno, pues de adaptarse y de innovar, ¿no? Que no tuvieran miedo tampoco a retos nuevos. Y aquí tenéis un poco un mapa con los obradores con los que cerramos acuerdos de colaboración, que fueron 13 obradores. Durante el proceso de producción, pues por supuesto que hubieron contratiempos, porque tiene que ser así, las cosas nuevas traen contratiempos, incluso las que no son nuevas, pero si son nuevas, pues más. Y el primero, pues es el tiempo, que ya habíamos comentado, ¿no? El tiempo es el que un poquito, el limitante que nos ha estado apretando, no solo en la parte gastronómica, sino en el proyecto en general. Digamos que es como un volumen de tareas en un tiempo pues limitadito. Entonces, bueno, pues ha sido algo que quizás con más tiempo podríamos haber visto algunos flecos o trabajado un poquito algunos flecos, pero bueno. Luego adaptar la receta a la maquinaria, pues esto, no es lo mismo, o escalar, ¿no? No es lo mismo hacer, o sea, la receta las cantidades que hacíamos en el I+D a llevarlo a una producción de 500 unidades. Entonces, ha habido que ver aquí también cómo se adaptaba. Lo mismo que el tema de los ingredientes. A la que quizás cambias de proveedor, pues quizás ese ingrediente, por el hecho de tener orígenes diferentes, puede reaccionar diferente y comportarse diferente. Así que bueno, pues también hemos tenido que adaptarnos a esto y regular cada fórmula como ha necesitado. Y luego el tema del envase. Son 30 referencias, entonces pues cada una con su envase, cada una con su etiqueta y bueno, pues ha sido otro tema a trabajar. Y luego pasamos ya a la comercialización piloto. Una vez ya tenemos los productos seleccionados, elaborados y envasados y etiquetados, pasan a las tiendas. Aquí se ha creado una red de tiendas formada por 20 tiendas diferentes. Lo hemos repartido lo máximo que hemos podido dentro del territorio catalán y hemos podido abarcar pues 13 comarcas. Cada una de estas tiendas recibieron 25 unidades de cada una de esas 30 referencias y el lanzamiento empezó en junio de 2025. Entonces, una vez empezamos la comercialización, lo que hicimos fue llevar un poco como de merchandising, no, material, ¿no? para divulgar el proyecto y que se entendiera el contexto de esos productos. Entonces, lo que se hizo fue llevar, me adelanto una diapositiva, fue llevar carteles y flyers, como este que veis aquí a la derecha, así de color cremita. Los stoppers, que es el otro cuadradito como gris azulón, para poner el nombre del producto y el precio. Y luego, como acciones de promoción, pues se propuso a las tiendas que podían abrir los productos que ellos quisieran. Las unidades sí que acordamos un número de unidades a abrir de forma gratuita y poder dar a degustar. Y luego se ha propuesto hacer un sorteo
compuesto por los productos que cada tienda haya considerado. Y bueno, y este es en el punto en el que nos encontramos ahora. Así que, Albert, te paso un poco el relevo aquí. Estamos terminando el proceso de producción piloto y de comercialización. Sí, gracias Esther y Valeria. Bueno, ya estamos llegando ya al final de la jornada. Simplemente hacer alguna puntualización de lo que, bueno, de lo que vendrá a partir de ahora. Falta ya poco tiempo para cada proyecto, pero ahora estamos haciendo la transferencia de conocimiento. ¿Puedes pasar, Esther, ya que estamos? ¿Puedes pasar la diapositiva? Bueno, ya lo voy en un momento. ¿Lo ves, Albert? Sí, sí. Bueno, desde el punto de vista de la transferencia de conocimiento, hemos hecho tres grandes bloques. Una es la que estamos hoy del tema de los obradores y productos y producción agroalimentaria. Otro bloque es el de la gestión forestal, con propietarios y gestores forestales, y otro con la administración pública. Ahora estamos ya al final de casi todos y concretamente lo que nos interesa es el que están haciendo ahora de los obradores. Hemos hecho ya 5 jornadas presenciales y el webinar que nos ocupa hoy y nos falta otra sesión presencial que será la semana que viene en la Bisbal d'Empordà, la provincia de Girona, que es el próximo día 22. Y después, el día 28 y 29 de octubre, hacemos 2 jornadas, una en Teruel, en Albarracín, y otra en Cuenca, que son focalizadas en el tema forestal, pero también habrá una parte de showcooking y de presentación de un libro gastronómico y también se tocará el tema de obradores. Y habrán otras formaciones, pero ya no son de obradores. Y al final del proyecto, pues ya supongo que ya será, todavía no está del todo claro, pero será una presentación general de todos los resultados del proyecto. Y ya está, la conclusión ya es esta. Gracias por asistir y ahora tenemos un cuarto de hora así para hacer las preguntas que queráis de todo lo que se ha tratado ahora. Si lo queréis escribir por el chat y las iremos respondiendo conforme vayan llegando. De momento hay 2 preguntas, una para Esther y Valeria. ¿Qué tipo de problemas os encontráis a la hora de trabajar con la bellota, además de los problemas que ya habéis comentado de los nutrientes? Digamos que con bellota el problema principal es la elaboración de la harina, ¿no? El descascarillado, el deshidratado y la elaboración de la harina, porque se puede hacer de forma manual, de manera muy lenta, si tienes unos pocos frutos y quieres hacerte tú en tu casa unos 100 gramos de harina, lo podrías hacer. Pero parte del proyecto era encontrar la manera de hacerlo a grandes cantidades, en obradores grandes, para hacer grandes producciones. Y entonces, en este caso, sí que la dificultad más grande es encontrar la infraestructura para poder hacerlo y, sobre todo, para poderlo hacer rentable, para que se pueda llegar a poner en el mercado una harina con un precio que la gente, exacto, que la gente pueda y quiera comprar. Muchas gracias. Y siguiendo con la bellota, también preguntan en qué bibliografía os apoyasteis para sacar esta información sobre la bellota. Bueno, esto quizás sería más para Judith, de la Biofic. Bien, sí. Buah, hay un montón de bibliografía. Vamos pronto a sacar también un artículo científico
que allí habrá también toda la bibliografía que usamos a nivel de usos tradicionales, pero muchos artículos científicos y bases de datos, como os dije antes, para sacar la información a nivel tradicional de cómo se usaba. Y otra pregunta, Judith, ¿dónde podrían encontrar este inventario de conocimientos tradicionales que has comentado? Mando el enlace por el chat, ahora lo he mandado. Veréis si entráis aquí que hay distintas fases, pone fase 1, fase 2, distintas dentro de la fase 2. Son distintas tomas que han hecho, pues, cada una contiene distintas especies, pero en este enlace vais a encontrar todo el libro en formato PDF. De acuerdo, muchas gracias. Y otra pregunta para Valeria y Esther sería si la piña verde, el gusto de la piña verde tendría un gusto muy diferente al de la hoja del pino. Vale. Sí, digamos que es bastante diferente en el sentido de que a nivel aromático se parecen mucho, pero el problema de la piña es que tiene como un regusto muy, muy, muy amargo que quizás la hoja en sí no tendría. Entonces, creo que es más difícil trabajar con las piñas que con las hojas. Yo tengo que decir que con las hojas no he trabajado nunca, pero me imagino que la piña debe ser bastante más resinosa. Es mucho más resinosa, mucho más amarga y tiene una textura bastante terrible también, que la hoja también se tiene que decir que no es tan fácil, pero en general el pino es complicado, pero sí, yo creo que la piña tiene muchas más notas amargas y astringentes, mucho más que la hoja. Ya, los compuestos son otros, ¿no? Ya de entrada. Muchas gracias. Y hay otra pregunta para Esther y Valeria también. ¿Hay algún sistema sencillo para separar las semillas de frutos como endrinas, escaramujo o pino albar? Ya hemos comentado que es uno de los retos o de las dificultades más grandes que nos hemos encontrado. Cada uno a su manera, ¿no? Pero claro, o sea, son frutos muy pequeñitos. En caso de la endrina es una semilla sola, pero digamos el ratio de piel, pulpa, semilla, pues se lo lleva de calle la semilla, tiende a quedarse pegada. No es que sea imposible, pero sí que es complicado. Y en cuanto al escaramujo, pues es muchísimo pelito, muchísima semilla. Es una de las dificultades más grandes en realidad que presentan estos frutos. Sí. Muchas Esto hay gracias. que seguir probando, pero bueno. Muchas gracias. Y para Albert, habría la pregunta de si vamos a seguir con este proyecto tras estos 2 años. Bueno, en principio el proyecto se acaba ahora. Lo que pasa que al final depende también de la gente, digamos, si hay alguien que se anima a participar. Es decir, si un obrador, pues todo lo que hemos explicado hoy, pues si siente con ganas de probar cosas, pues puede contactar con los miembros del proyecto que estamos haciendo y veremos qué se puede hacer. Los productos están aquí. En principio, se tiene que ver cómo acabará todo, pero vaya, mucho será que no sea alguno viable. Es decir, que los productos ya están aquí. Después es cuestión de, a partir de aquí, qué se hace. Así que, bueno, hay posibilidades de hacer otros proyectos de ampliación de este, pero todavía no está maduro el tema. Pero si alguien se quiere animar a probar alguna cosa, pues puede contactar con nosotros y podemos seguir andando en este sentido. Muy bien. Y Perdona, que queríamos destacar que hemos dejado aquí en pantalla los contactos de todas las entidades que han trabajado en el proyecto para si alguien quiere contactar con nosotros. Y también quería añadir que hace parte del proyecto la redacción de una guía didáctica en la que explicaremos todo lo que los resultados que hemos obtenido gracias a estos 2 años de trabajo. La idea de esta guía es que si alguien se anima o está interesado a seguir este trabajo,
pueda no empezar desde cero, sino empezar desde el punto donde nosotros llegamos para poder seguir el proyecto. O sea que realmente la idea no es que nosotros nos quedamos con el proyecto, sino que pueda ser una base de conocimiento para que alguien más pueda seguir. Perfecto, muchas gracias. Pues no sé si hay alguna pregunta más que alguien quiera añadir en el chat, pero si no, hasta aquí llegaría el turno de preguntas. Vale, pues si no hay nada más, en cualquier caso, si alguien tiene alguna pregunta que se le ocurra después, aquí están nuestros contactos, puede escribir con quien quiera y le responderemos con mucho gusto cuando podamos. Mira, hay otra pregunta ahora. Sí, preguntan para Valeria y Esther si habéis encontrado que los encurtidos no tienen salida como los productos dulces. No, la verdad es que no, o sea, yo pienso que los encurtidos sean un producto interesante que seguramente podría tener salida, pero se tiene que pensar también que en este caso son frutos y que es más complicado, ¿no? O sea, un encurtido de cebolla quizás sería más fácil que un encurtido de endrina. Hemos intentado hacer un encurtido de piñas que no ha salido bien. No sabemos si es porque es imposible hacer un encurtido de piña bueno o si simplemente los tiempos que teníamos no eran suficientes como para hacer más pruebas y llegar a una receta que nos satisfaciera. Yo creo que sí que se puede llegar a hacerlo y que se pueden obtener buenos resultados, pero necesitaríamos mucho más tiempo para poder hacer más pruebas, sobre todo con la piña, Sí, ¿no? sí, Pero el encurtido es interesante, yo creo que es un buen producto. por supuesto. Además está el tema de la conservación siempre como hándicap y un encurtido es estupendo como conserva. Así que... Es que el I+D no termina nunca, ¿no? O sea, es creatividad y es ir probando, ensayo y error. Hemos llegado hasta aquí, pues por lo mismo, porque hemos tenido el tiempo que hemos tenido. Pero sí, hay ideas muy buenas. De hecho, en las jornadas que hacemos divulgativas para obradores, terminamos con una parte práctica en donde los asistentes podéis probar y hacer vuestras elaboraciones. Os traemos los frutos y ingredientes básicos y han salido propuestas muy chulas. Muy bien, pues yo creo que ahora sí que hasta aquí y ya no hay más preguntas en el chat. Vale, pues parece que no. Vale, pues lo dicho, hasta aquí la jornada de hoy y cualquier otra cosa, pues ya sabéis dónde podéis contactarnos. Vale, pues gracias por la asistencia y hasta otra ocasión. Dime.